tiempo hermoso. Y ahora nos preparamos para brevemente tener un pensamiento en este día. Y en esta mañana quiero hablarles o utilizar como base bíblica el libro de Job. Es un libro que ya nosotros hemos hablado, hemos leído varias veces, ¿verdad? Este hermoso libro. Pero es un libro que nos retrata de manera más clara lo que es verdaderamente el sufrimiento. ¿Okay? El sufrimiento. Y de hecho quiero hablar brevemente, es breve lo que quiero compartir con ustedes. Y en el capítulo 1, donde expresa la situación de Job, el personaje Job, lo que le pasó a Job. Y para que podamos entonces entender a la luz de la Biblia, amado, que el sufrimiento es una realidad humana. ¿Okay? Capítulo 1, pueden mantener ahí su Biblia abierta, yo les voy a decir ahorita, mientras vamos transcurriendo el sermón, el desarrollo del sermón, los versos que voy a dar lectura. Pero en el capítulo 1, amado, y como les dije entonces, el título del sermón es El sufrimiento, una realidad humana. Por consiguiente, amados, hay que entender desde arrancada que usted y yo somos humanos, ¿sí o no? O alguien aquí es un ángel, digo, fuera del nombre, ¿verdad? Que tenemos dos ángeles aquí. Muy bien, pero fuera de eso, aquí no hay un ángel, porque si usted y si alguien lo duda, pues que algún voluntario, yo le voy a dar un ejercicio ahora para que haga, para demostrar que no somos ángeles. Algún voluntario que quiera en esta mañana venirse aquí, no, allí, y yo le digo, ok, arranca de ahí hasta allá y no para. ¿Qué va a pasar cuando llegue allí? Se va a dar un cantazo aquí en la frente, en la nariz, y va a caer patas arriba. ¿Sí o no? Si fuera un ángel, traspasado. ¿Sí o no? Seguí entonces allá y dije, cógelo a Larico, dígale, páralo, que llega allá abajo. Pero como somos humanos, pues obviamente, amado, el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, esto que quiero decirle en este día, pues es para que podamos entonces entender primero esa realidad, que el sufrimiento es parte de la naturaleza humana y por tanto hay que saber entonces vivir con eso. ¿Ok? Hay que aprender a vivir con el sufrimiento, con el dolor. Hay que aprender a vivir con la pérdida. Ay, quizás usted pensará, ay, pastor, yo que vine todo desanimado, y pues usted viene y me habla de eso. Hoy voy a salir de aquí que me tienen que tocar violines allí en el pasillo porque voy a llorar. Pero no, amados, es la realidad. ¿Ok? No vivimos en el cielo. Jesús dijo en su oración, en el Evangelio de Juan, orando al Padre, ¿verdad? Cuando ya estaba a punto, en sus tiempos finales, ¿no? Como ministerio en la tierra, en la oración sacerdotal, Jesús le pidió al Padre, y le dice, Padre, yo te pido que no lo quites del mundo, sino que en medio de este mundo guárdalos del mal. Así que no estamos en el cielo, hermanos, todavía. Por consiguiente, si no estamos en el cielo todavía, el sufrimiento, el dolor, la pérdida va a tocar en un momento dado a tu vida y a mi vida. Entonces,
la importancia de comprender esto nos va a ayudar entonces a cómo trabajarlo, cómo manejarlo, cómo enfrentarlo. Porque verdad que nos han enseñado que nosotros los cristianos no podemos decir de que estamos tristes. ¿Verdad que nos han dicho eso? No, siempre di que estás en victoria. Siempre tu vocabulario tiene que ser una palabra de victoria, una palabra de alegría. Tiene que siempre sonreír. ¿Verdad que nos han enseñado eso? Eso es lo que nos han puesto en ese chip. ¿Ok? Bueno, amado, pues Jesús, que estuvo en la tierra, humanamente como tú y como yo, pasó la tristeza. Jesús llegó un momento dado cuando fue a ver a su buen amigo, Lázaro, ¿verdad? Una familia que él amaba. Dice, cuando llegó a la tumba allí, frente a su tumba, Jesús lloró. Una expresión normal de un ser humano. Un sentimiento normal de tristeza. Y se acuerdan cuando Jesús entonces también estuvo en el Getsemaní, en aquellos últimos momentos. Jesús expresó, allí dice, Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mire la tensión que Jesús tenía, amado. ¿Qué? Así que lo que quiero decirle, amado, es que tenemos que entender y comprender que el hecho que tú y yo sirvamos al Señor, que tenemos a Jesús en nuestra vida, que Él es nuestro Padre, nuestra esperanza, no nos exime, amado hermano, de que llegue el sufrimiento para usted y para mí. Va a llegar. Por tanto, entonces, si entendemos eso, no nos puede tomar por sorpresa. ¿Sí o no, hermano? Porque ya usted lo sabe, que es parte de esta realidad. Por tanto, amado, como les dije, no vivimos en el cielo. Y Jesús también dijo en Juan 10, el 16, el verso 33, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Fíjense, estableció aflicción. Y aflicción es problema, pérdidas, ¿ok? Dolor, sufrimiento, todo lo que te causa a ti, que te toca fuerte en tus sentimientos y tus emociones. Jesús lo dijo, amado. Por lo tanto, hay que empezar a adiestrar nuestra mente de negar el sufrimiento. Ok, amado. Por eso ese evangelio que a veces se predica de que venga el Señor y todo te va a salir perfectamente bien, eso es mentira, amados hermanos. Ok, eso es falso. No hay ningún evangelio que te pueda prometer que vas a vivir en la gloria aquí en la tierra. No, amado. Eso es falacia. Pero como la gente no entiende lo que es el sufrimiento, se dejan ir por eso. Me prometen un paraíso, me prometen Alicia en el país de las maravillas, pues yo lo voy a seguir porque eso es lo que yo necesito, porque yo quiero salir del país del sufrimiento, del dolor. Dígame si no es así que se comporta el ser humano, hermanos. Pero entonces cuando nosotros comprendemos lo que es el sufrimiento, que es una realidad humana, vamos a aprender a manejarlo de manera correcta, amado. Y aún en medio del dolor podemos tener esperanza. Aún en medio del dolor podemos tener gozo, amado hermano. Esa es la diferencia cuando entonces comprendemos lo que es el sufrimiento. ¿Y quién mejor entonces entre los personajes de la Biblia que nos puede hablar del sufrimiento que Job? Es el mejor, amados hermanos. Uno de los mejores personajes bíblicos que nos puede hablar sobre lo que es el sufrimiento.
Así que, amado, por consiguiente, el sufrimiento pues trae dolor, como les dije. Ese dolor pues puede expresarse en una emoción, porque tú y yo fuimos creados por Dios con emociones. Las emociones, amados hermanos, son normales, ¿ok? Son parte de lo que tú eres. Dios te creó con emociones, ¿ok? Esa es otra gran falacia, ¿verdad? Que nos han dicho. No, cuando estés ahora en el Evangelio no te puedes enojar. Ay, hermano, que muchos disparates se dice, ¿verdad? Y que mucho maltrato se le hace a los cristianos. Y lo triste de esto es, ¿sabe qué, hermano? Usando esto, la Biblia. No, hermanos. ¿Qué dice la Biblia, el apóstol Pablo, acerca de la ira? ¿Airaos? ¿Pero qué dice entonces eso? ¿Que la ira qué? ¿Puede llegar, sí o no? ¿Sí o no, hermano? Claro. La ira es una emoción normal. ¿Escuchó bien? La ira es una emoción normal. Ahora hay que saber entonces en qué modo está tu cerebro. Hemos sido adoctrinados en el modo de supervivencia, de actuar primero y después pensar. ¿Sí o no, hermano? Piensa en la ira. Viene la ira. El modo que a mí me han enseñado es el modo de supervivencia. Actúo primero y después pienso. O sea, viene la ira, que lo que tenga le mando. ¿Sí o no? Yo me acuerdo una vez mi papá estaba echando una siestecita así en el piso, se acostaba en el piso y pegaba la cabeza en la pared así y cruzaba la piernita así y uno de mis hermanos salió corriendo y ¡fua! Le llevó la pierna a mi papá y mi papá cogió la chaqueta, ¡ya captó escorpión! Le mandó la chaqueta. Se dejó dominar por la ira. Ok. Gracias a Dios que mis hermanos, obviamente, jovencitos así son ágiles, ¿me entiendes? Y ya usted sabe. Pero mi papá se azora y cogió la chica y cantó de escorpión que mandó la chancleta. Así que hemos sido adiestrados, hermanos, en el modo de supervivencia. Actuamos y después pensamos. No nos pasa que usted quizá y yo hemos tenido esa experiencia y después decimos: ay, Carmen, disculpa, no quise haberte dicho eso. Después que solté sapo y culebra, le digo a Carmen, perdona. Qué bueno que estoy pidiendo perdón, ¿verdad? Pero después que solté los sapos y culebras, ay, no debía haberte dicho eso. Es que me cegué. Ahí está claro el modo de supervivencia. Actuamos y después pensamos, ¿qué está mal? ¿La ira o la actuación? La ira es una emoción normal. Es natural. Dios te creó así. ¿Ok? Dios nos creó así. Por consiguiente, entonces, hay que aprender a poner nuestro cerebro en el otro modo que se aprende, en el modo de pensar y después actuar. Eso es lo que se llama entonces el desarrollo. Y le digo todo esto porque es que nos ayuda a enfrentar el sufrimiento. Ok, hermano, esto nos ayuda a usted enfrentar el sufrimiento. Eso es lo que se llama el desarrollo de una inteligencia emocional. Ok. Mientras más alta es su inteligencia emocional, mejor manejo usted va a tener de sus emociones. ¿Ok?
Fíjense que no es que van a desaparecer las emociones, eso nunca va a pasar. Y usted y yo somos nuevas criaturas, ¿ok? Pero las emociones nunca van a desaparecer, porque Dios nos hizo así. Ahora, amado, entonces, si nosotros podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional para tener un mejor manejo de nuestras emociones. Pero, amado, las emociones y sentimientos en ti, en mí, no son producto de Satanás, ¿ok? No, hermano, lo importante es aprender a cómo manejarlas. Y parte de ese manejo es ayudar entonces a entender lo que es el sufrimiento, hermano. Y entonces, mire lo que nos enseña entonces el libro de Job. Entre muchas cosas, porque hoy yo voy a ser bien breve, ¿verdad? Dos puntitos que quiero hablar. ¿Ok? El sufrimiento, como le dije, es una realidad humana. Llega a ti y me llega a mi amado. Nos toca a todos. La manera entonces como lo enfrentamos va a decir mucho de nosotros. De hecho, a todos nosotros nos ha llegado una crisis. Y cuando usted escucha la palabra crisis, quizás no sabrá definirla totalmente, pero mire, bien sencillo usted entender lo que es una crisis. Y véalo siempre, nunca se le olvide esto, amado, para que usted aprenda a identificar las crisis. Las crisis son simplemente cuando hay más demandas de los recursos que usted tiene. ¿Ok? Cuando la demanda aumenta versus los recursos que yo tengo, que son menos, caigo en crisis. ¿Ok? Así que las crisis, amado, es que usted pensará que yo estoy soy un hereje hoy. Pero hermanos, muchas crisis no son provocadas por Satanás. Vienen, amado, cuando usted llega a una situación que usted, una demanda más alta, usted no tiene los recursos, usted cae en una crisis. Hay crisis que usted va a aprender a manejar en el camino. Hay crisis que son bastante fuertes, que usted tiene que pedir ayuda. Eso es normal. Eso es normal, hermanos. ¿Ok? De hecho, hay crisis que se llaman las crisis de desarrollo. Póngase a pensar, mire, le voy a dar un ejemplo bien sencillo que todos nosotros nos vamos a identificar. Váyase usted en su mente a su adolescencia. ¿Ah? Váyase allí cuando usted tenía 14, 15, 16, 17. Póngase a pensar. ¿Ah? Dígame, ¿verdad que había crisis? Crisis en su cuerpo. Usted experimentaba unas cosas que antes no las experimentaba. Esas son crisis normales, eso se llaman crisis de desarrollo. Esos son normales. Que todo esto tiene mucho tema, ¿no? Pero no puedo ser muy extenso. Por eso hay que aprender a entender los adolescentes. De hecho, cuando usted analiza la palabra adolescente, ¿qué significa la palabra adolescente? Adolece, le falta. Pues usted es maduro, tiene que entender que a ese le falta. Pues ¿quién va a ser maduro? Usted. Pues ya sepa cómo manejarle, porque ese le adolece, le falta. Pero ¿verdad que nos ponemos igual que el adolescente? ¿Sí o no, hermano? ¿Ah? Sí, señor. Nos volvemos igualitos que el adolescente. Son crisis de desarrollo. Y buenamente, amado, están las crisis circunstanciales, que son las inesperadas. Un accidente llega y me quedo postrado en cama, donde no puedo trabajar. Es una crisis. ¿Ok? Diferentes situaciones de crisis, pero el sufrimiento es real, amados hermanos. Entonces aquí, en el libro de Job,
Y por eso quiero utilizar el libro de Job, porque para mi entender, el libro de Job nos señala las tres crisis que más afectan a todo ser humano, hermano. Miren, la primera crisis, los versos 13 al 17 del capítulo 1. Ahí dice, en el capítulo 1, versos 13 al 17, dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí dice entonces, en esos versos, una de las crisis que todos nosotros pasamos o vamos a pasar. ¿Sabe cómo se llama esa crisis? La crisis de las finanzas. ¿Ok? La crisis de las finanzas. Todos nosotros en un momento dado vamos a pasar por eso. Y aunque nosotros, amados, confiamos en un Dios que nos provee, no deja, amado hermano, de preocuparnos. ¿Sí o no? Y especialmente, mire, en este año que ha pasado, ¿verdad?, de la pandemia, que gracias al Señor ya estamos saliendo bastante de esto. Pero cuando estuvo la situación bien difícil, como las finanzas se fueron al piso, amados hermanos. Bien fuerte, ¿verdad que sí, amado? Y que afectó a todo el mundo entero, cristianos y no cristianos. Les afectó, amados hermanos. Entonces, aquí enseña claramente, amado, la crisis que posiblemente va a traer el sufrimiento a nuestra vida en un momento dado. Te ha tocado o te va a tocar, es de las finanzas. Llega, y entonces estamos hablando del sufrimiento, amado. Es parte normal de la vida humana. Van a llegar, amado. Ahí está la primera crisis que yo podría decir que es en cierta manera general para todo ser humano, la crisis de las finanzas. Ay, usted me puede decir: bueno, pastor, pero yo tengo acumuladito ciertas cositas. Amén, qué bueno. Pero ¿qué pasa si ese dinero que tengo acumulado en ciertos supuestos seguros? Porque mire, hermano, en esta tierra no hay nada seguro. Honestamente, no hay nada seguro. Por más que nos digan usted a mí: si lo tienes ahí depositado en este certificado de ahorro, hasta que eso es seguro. Pensemos lo que pasó allá en el 2001, amados hermanos, donde todo se vino al piso y estaban seguros. La finanza, amado, crea dolor, crea sufrimiento en nuestra vida. Entonces está diciendo que va a llegar un momento dado de dolor, sufrimiento en nuestras vidas por la finanza. La segunda crisis, que podría decirle a ustedes, amado, que es general para todo ser humano, está en el verso 18 y 19 de ese capítulo 1 de Job. Dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los pobres y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Esa es la crisis familiar, una crisis en la familia. Esa crisis pues puede llamarse problema matrimonial,
problemas con hijos, ¿ok? Es una crisis en la familia. Dígame si eso no causa dolor y sufrimiento, hermano. Cuando usted, aunque usted no vive en esa casa, pero por ejemplo, si sus hijos tienen problemas matrimoniales, ¿verdad que le duele a usted? Usted se preocupa, porque son sus hijos. Le causa mucho dolor, hermano, como si realmente fuera literalmente usted la que está pasando sobre eso. La crisis entonces en la familia, hermanos. ¿Y cuánta crisis vemos en la familia hoy? Cristianas y no cristianas. ¿Cuántas crisis vemos en las familias hoy, hermanos? Muchísimas. Ahí está la segunda. La tercera, hermano, pues la vemos entonces en el capítulo 2, en el verso número 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahí está entonces la crisis de la salud. Entonces, si la resumimos, dígame si esos 3 puntos no son los que realmente más tocan a un ser humano: las finanzas, la familia y la salud. ¿Y de dónde yo saqué eso? De aquí, de la Biblia. Entonces, lo que quiero decirle ya finalmente, hermanos, es que la Biblia no niega la realidad del sufrimiento, hermanos. No lo niega. Lo dejó establecido. Ahora entonces es entender cómo nosotros vamos a enfrentar esa crisis que tocarán a nuestras vidas, sea ahora o sea mañana, amado. Entonces, mire entonces lo que la Biblia nos dice en este capítulo 1, cómo reaccionó Job. Mire lo que dice entonces el verso, capítulo 1, el verso número 20. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y el verso 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí hay 2 actitudes de cómo usted va a enfrentar el sufrimiento. Primero dice que Job expresó su dolor. ¿Sí o no, hermano? Dice que rasgó su vestido. ¿Ok? Eso es expresión de dolor. Pero dígame si eso es lo que nos enseñan a nosotros en la iglesia. No llore, no llore, tranquilo, no llore, no llore, no. Recuerda que tú tienes fe, tú tienes que tener fe, confía. Y si llora, eso no es confiar en el Señor. ¿Qué hizo Job ahí? Expresó su dolor. Porque verdad que le dije que Dios te creó con sentimientos, con emociones y sentimientos. Las expresó su dolor. Esa es la primera, el manejo que usted y yo tenemos que hacer cuando llegue el sufrimiento. Exprese su dolor, hermanos. Exprese su dolor. Había una canción en Puerto Rico, no me acuerdo cómo se llamaba esta canción, pero la cantaba, sí, me acuerdo quién la cantaba Antonio Cabán, el topo. Y entre las cosas que decía, la única frase que me acuerdo es: déjalo salir, déjalo salir. Así yo te digo esta mañana, el Señor te dice: el dolor tienes que dejarlo salir. Tienes que dejarlo salir. Aleluya, gloria a Dios. Expresar tu dolor. Y Dios no te va a condenar, al contrario, Dios te entiende, porque Él te creó de esa manera. Y en segundo lugar, Job dice que una vez expresó su dolor, dice: adoró a Dios. Esa es la diferencia de nosotros los cristianos ante el mundo. El que está en el mundo sí también va a expresar su dolor, pero posiblemente se desquita con todo el que aparezca en tu camino.
y maltrata a todo aquel que está en su camino y ve la vida agriada. No, amado, nosotros los cristianos expresamos nuestro dolor, pero a la misma vez le decimos: Señor, tú eres el dueño de mi vida, tú eres el Señor de mi ser. Por tanto, confío que en este dolor, en este sufrimiento, tú estás conmigo, Señor. Tú me vas a dar la fortaleza necesaria para seguir hacia adelante. Esa es la diferencia, amado hermano. Gloria al Señor. Entonces, él expresó su confianza en Dios, amado hermano. La expresó totalmente confiado en que Dios es su Dios. Por eso él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Jehová Dios da, Jehová Dios quita. Sea el nombre de Dios alabado, amados hermanos. Pero fíjense, lo que quiero decirles, amados, es que no negó su dolor. No. Y fíjense entonces que nos dice en el verso 9 del capítulo 2, que dice el verso: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire la actitud, amado hermano. Fíjense que le dije que en primer lugar es expresar su dolor. Expresar su dolor. Y en segundo, en medio de esa expresión de su dolor, demostrar o declarar que seguimos confiando en el Señor. A pesar de las presiones que podamos tener aún de nuestra propia familia, expresar que Dios sigue siendo Dios, amados hermanos. Aleluya. Así que entonces yo finalizo diciéndoles cómo terminó Job. Dice la palabra del Señor en el capítulo 42, en el verso número 10, cómo terminó Job. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Fíjense que dice la Biblia entonces que Job terminó doblemente bendecido de cuando entró a la crisis. Entonces, amado, lo que quiero decirle es que cuando tú te enfrentas a la crisis o al sufrimiento en total confianza con Dios, vas a salir más fuerte de lo que entraste a tu crisis. Esa es la enseñanza de este pasaje, llevándolo a nuestra realidad humana, ¿ok? Porque en la crisis usted tiene tres salidas. La primera salida es salir como usted entró. Entró triste, deprimido, frustrado, sale así. La segunda salida es: usted salió derrotado, peor de lo que entró. Y la tercera es que usted sale más fuerte, y esa es la ideal. Y esa es la que nosotros debemos buscar, hermanos. Que entramos a la crisis, pero la manejamos y salimos fortalecidos. Así que en esta mañana, amado, quitémonos de nuestra mente, de nuestro cerebro, la idea de que el sufrimiento no viene en esta tierra, que el sufrimiento no me puede tocar a mí porque yo soy hijo, hija de Dios. Te va a tocar a ti, y eso no quiere decir que no eres hijo o hija de Dios. Eso lo que quiere decir, amado, es que no
Vives en el cielo, pero ¿cómo la vas a manejar? Expresa tu dolor, déjalo salir. Y segundo, expresa tu confianza en Dios. Y verás que saldrás fortalecido. Que el Señor nos bendiga en este día, amados. Y Dios nos ayude cada día a seguir adiestrando nuestra mente a la mente de Cristo, amados hermanos. E entender que aún en medio de este mundo tan difícil, podemos ser felices en este mundo, amados. Amén. Vamos entonces a orar en esta hora. Y ahí, amado, usted presente su crisis. Fíjense que le dije que era una crisis, podía ser una crisis de finanzas, puede ser una crisis familiar o puede ser una crisis de salud. Son básicamente las crisis que nos van a tocar, hermano. No importa cómo se llame, usted confíe que Dios va a intervenir en ella. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra tan poderosa, tan linda, Señor. Gracias por la enseñanza que nos trae en este día. Quizá una enseñanza, Señor, que choca con aquellos que nos han enseñado, Señor, desde quizás cuando entramos a los caminos tuyos, Señor, donde, Padre amado, nos hacían ver o nos hacen ver, Señor, que yo no puedo expresar mi dolor, que yo no puedo estar triste, Señor, que yo no puedo expresar mi emoción, Señor. Padre amado, cuando la realidad en tu palabra es otra, tú nos dejaste establecido que como humanos el sufrimiento es real, Señor, pero aún en medio del sufrimiento, Señor, hay esperanza. Y ese eres tú, Señor. Por eso, como Job, que expresó su dolor, hoy nosotros te decimos, Señor, cuál es nuestra crisis. Hoy te decimos, Señor, cómo nos sentimos en medio de esa crisis, Señor. Quizás, Padre amado, vino un momento, Señor, de duda. Quizás vino un momento de tristeza. Quizás, Señor, vino un pensamiento de que no había salida, Señor. Quizás, Señor amado, nos sentimos confundidos en medio de la crisis, Señor. Quizás nos sentimos solos, abandonados, Señor. Pero hoy te lo estamos expresando, hoy te lo estamos diciendo, Señor. Hoy dejamos salir, Señor, ese dolor en nuestras vidas, pero un dolor, Padre amado, de restauración, Señor. Porque te podemos también declarar como lo hizo Job, Señor. En medio de mi crisis, en medio de mi dolor, sigo confiando en ti. Sigo confiando que tú eres un Dios bueno, Señor. Por eso, Padre, ahora visita a cada uno de mis hermanos e interviene tú como solo tú sabes hacer, Señor, en su momento difícil, en su crisis. Gracias por tu palabra que nos enseña la realidad, que mientras estemos en esta tierra, el sufrimiento va a tocarnos, pero aún dentro de esta tierra y en medio del sufrimiento podemos experimentar, Señor, tu fortaleza y la confianza en ti. Eso es lo que te pedimos en esta mañana, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra y bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Gracias a Dios. Amén.